Hola, bienvenido, bienvenida al podcast español de idiomas con Pablo. En el episodio de hoy hablamos sobre el sueño español. ¿Y esto qué es? Seguramente ya conozcas el sueño americano, que es esta idea de una vida perfecta que las películas de Hollywood nos quieren vender. Las películas de Estados Unidos, la verdad es que han hecho un buen marketing sobre lo que se supone que es una vida ideal. Tener una casa propia, un coche propio, una esposa e hijos. Ah, y por supuesto tener un buen trabajo con un sueldo muy alto. Estamos de acuerdo que en general este es el ideal de vida perfecta y de felicidad que Hollywood nos quiere vender. Pero claro, no todas las culturas son la estadounidense y no todos los países tienen las mismas condiciones socioeconómicas. Entonces, podemos decir que tal vez cada país tiene su propia imagen de lo que es una vida ideal. Entonces podríamos hablar del sueño francés, el sueño alemán, el sueño coreano, el sueño colombiano, puertorriqueño, el sueño sudafricano, etcétera, etcétera. Esto la verdad es que puede ser un debate interesante, ¿no? El ver cada país, cada cultura, cuál es su estilo de vida ideal. En el caso de España, podemos hablar del sueño español. ¿Y cuál es el sueño español? El sueño español es ser funcionario, es decir, un trabajador del gobierno. Por supuesto, esto es una generalización, no todos los españoles tienen el mismo sueño, igual que no todos los estadounidenses, franceses, colombianos, etc., ¿verdad? Pero bueno, podemos decir que en líneas generales, el sueño de un español es ser funcionario. ¿Y por qué? Pues porque si tú eres funcionario en España, si tú eres un trabajador del gobierno, tienes un trabajo fijo para toda la vida. Es muy difícil despedir a un funcionario. Aunque lleguen tarde al trabajo, aunque no trabajen bien, los funcionarios mantienen su puesto de trabajo. Es muy difícil despedirlos. Además tienen un sueldo que está bastante bien para el nivel de España. Y en general las condiciones de trabajo son buenas. Tienen un seguro médico adicional, aparte de la seguridad pública gratuita de España. Tienen una mutua, que es un seguro médico adicional, solo de funcionarios. Disponen de otras ventajas y descuentos. Y lo que es el día a día del trabajo, pues suele ser bastante relajado. Sí que es cierto que depende de la ciudad en la que trabajes, pero podemos decir que como norma general, un funcionario tiene un día a día tranquilo, sin demasiado estrés. En general pueden tomarse las cosas con calma. A veces incluso con demasiada calma. Es muy interesante una entrevista que hicieron hace unos años a algunos funcionarios de la ciudad de Madrid. En teoría, los funcionarios tenían que entrar a trabajar a las 8 de la mañana. Y bueno, casi nadie llegaba a esa hora. La mayoría de los funcionarios llegaban más tarde. 8:10, 8:15, 8:30. Incluso algunos trabajadores llegaban a las 9 o 9:20 y pues los entrevistadores le dijeron, ¿no? ¿Por qué llegas tan tarde? Le dijo, es que me he dormido, muy bien, ¿vale? Y le preguntaron, ¿hay algún problema si llegas tarde? Y la trabajadora, en este caso era una mujer, dijo que no había ningún problema. Con esto no quiero decir que todos los funcionarios y funcionarias de España sean así, tan relajados, ¿no? Algunos lo son,
pero no todos. Hay gente que, por supuesto, hace bien su trabajo y suele ser puntual. Si tú también quieres ser funcionario o funcionaria aquí en España, tienes que saber que para poder acceder a este empleo público hay que hacer unas pruebas, unos exámenes que se llaman oposiciones. La persona que estudia para las oposiciones es un opositor u opositora y también tenemos el verbo opositar, que significa, pues esto, estudiar para las oposiciones. La verdad es que en general hay que estudiar bastante para poder aprobar las oposiciones y hay temas en común que suelen tener todas las áreas del empleo público, como son la Constitución española y algunas leyes básicas, sobre todo las relativas a la violencia de género. Y luego, además, cada especialidad tiene un temario específico. Un temario es un conjunto de temas, de libros o información sobre ese tema, sobre esa materia, sobre esa especialidad. Entonces, cuando hay una oferta de empleo público, puede ser de administrativo, de policía, de personal de mantenimiento, de archivista o incluso de arquitecto y de muchas otras especialidades, pues entonces cuando sale una plaza de empleo público, se convoca lo que es esta prueba, que es una oposición, que normalmente se llama una prueba de concurso-oposición. Si no lo digo mal, la fase de oposición es el examen en sí, que suele tener 2 o 3 partes. Una parte que es teórica, un examen tipo test, es decir, de respuestas múltiples, donde tienes que seleccionar la respuesta correcta, A, B, C o D. Y luego una segunda parte que normalmente son unos problemas relacionados con la especialidad a los que tienes que responder. Estos problemas normalmente son supuestos prácticos, es decir, situaciones que puedes encontrarte en ese puesto de trabajo. Y la fase de concurso o concurso de méritos es donde miran y comprueban que tienes los títulos necesarios para poder acceder a ese puesto. Los títulos normalmente son pues un grado universitario o una diplomatura, licenciatura, depende del tipo de trabajo. La verdad es que normalmente hay mucha competencia, es decir, hay muchos opositores que opositan para una plaza. Con lo cual, conseguir ese puesto de trabajo no suele ser fácil. Hay mucha gente que no aprueba las oposiciones y se queda a mitad de camino. Es decir, no consigue aprobar. Eso sí, las personas que consiguen el empleo público, la verdad es que tienen la vida solucionada, porque tienen un trabajo vitalicio, es decir, para toda la vida. Es muy difícil que los echen, aunque trabajen mal. Tienen en general un buen sueldo y muchas facilidades. Por ejemplo, para pedir una hipoteca al banco, si quieren comprar un piso o una casa, pues los bancos tienen un tipo especial de hipotecas para funcionarios, las cuales tienen unas condiciones mucho mejores que las hipotecas normales que ofrecen al resto de personas. Entonces, bueno, el sueño español podemos decir que es bastante diferente al sueño americano, ya que el sueño americano, normalmente la idea que tenemos de él es de una persona que trabaja por sí mismo, que ha tenido éxito con su idea comercial y se ha hecho a sí mismo o a sí misma, ¿verdad?
En cambio, el sueño español no es así. Es entrar dentro del gobierno y que el gobierno se ocupe de mí. Más o menos lo podríamos resumir así. Porque, bueno, eso es otro tema, pero trabajar por cuenta propia, es decir, ser tu propio jefe o ser autónomo, que es lo mismo, pues ser autónomo en España es muy difícil porque hay que pagar muchos impuestos, muchos más que en la mayoría de países. Por ejemplo, en Holanda pagan 50 euros al mes los autónomos de impuestos. En cambio, en España, un autónomo tiene que pagar, depende de los ingresos que tenga, pero como media paga unos 300 euros al mes, más un 20% de sus beneficios. Es decir, que al final acabas pagando, al menos la mayoría de autónomos, acaban pagando un 45 o 50% de sus ingresos como impuestos. Cosa que en otros países no pasa. En otros países es un 20, un 25 o incluso menos. Por ejemplo, en Corea del Sur, un autónomo que tenga unos ingresos de unos 2.000 euros al mes, en la moneda de Corea del Sur, por supuesto, pues paga un 3%, un 5% de impuestos. En Marruecos creo que se paga un 1% o algo así, creo. Es decir, que hay países que tienen condiciones mucho mejores para los trabajadores autónomos. No es el caso de España. Por eso tanta gente decide ser funcionaria. Porque claro, la vida es mucho más fácil en España si eres funcionario. Pero bueno, en fin, dejamos por aquí el episodio de hoy. Me gustaría saber cuál es el sueño de tu país y a ver si es muy similar o diferente al sueño español o el sueño americano. Y bueno, como siempre, gracias por estar aquí escuchándome y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias, hasta luego.